La charla de hoy se titula, bueno, Ríos Limpios, que es el nombre corto de la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030, y además tiene un contexto adicional porque esta estrategia ya cumplió un año de implementación, porque se lanzó en febrero del 2020 y ya cumplió un año con acciones concretas, con resultados, y es por eso que hemos titulado también un año fortaleciendo alianzas. Como van a ver, esta estrategia es el producto de un montón de trabajo en conjunto de muchas instituciones del gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, em, organizaciones, organismos internacionales, empresa privada y la academia. Todos los sectores que podemos sumar en este trabajo que no es de corto plazo, em, no es poco y no es pequeño, es más bien la suma de muchas pequeñas acciones que hacen grandes cambios a mediano y a largo plazo. Em, Como les decía, la estrategia, el nombre es Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas, pero su nombre pequeño nos da esta ambiciosa meta de tener ríos limpios en, en un plazo determinado, empezando, por supuesto, las acciones en las partes altas, acciones de gestión, de recuperación y de rehabilitación que nos dan em, esa esperanza para contar con ríos cada vez más sanos, cada vez más limpios, que podamos disfrutar nuevamente de sus servicios ecosistémicos, que podamos disfrutar de ellos, ojalá en sus condiciones naturales, en al menos algunos transectos, como les decía, en las partes altas. Quiero que el mensaje de esta noche sea un llamado a la acción, sea un involucramiento de todas y todos, y que hagamos quizás ese ejercicio a lo largo de la charla, que cuando escuchemos las acciones que hemos hecho o las que haremos en esta estrategia, digan ustedes hacia lo interno como miembros de una sociedad sensibilizada, qué podemos hacer, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer mi familia, mi comunidad, mi trabajo, mi organización para contribuir. Como sabemos, las cuencas urbanas em, cuentan o tienen condiciones muy deficientes y es muy notorio si somos vecinos o vecinas de la gran área metropolitana o de algún eh, poblado urbano, que el río que cruza o atraviesa o es vecino o vecina nuestra, no tiene las mejores condiciones. Según una auditoría que hizo la Contraloría General de la República sobre las áreas de protección que tienen los ríos, que son las que son definidas por la ley forestal, que son estas áreas que bordean los ríos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, que pueden ser de 10 o 50 o 15 metros, dependiendo de las condiciones, si son rurales, urbanas o de su pendiente. La Contraloría dijo que el 20% de las áreas de protección de los ríos, de algunos ríos de la GAM, porque ni siquiera fue todos los que abarcó el estudio, cuentan con escasa o nula cobertura arbórea. O sea, tienen algún tipo de edificación, están invadidos y tienen algún tipo de construcción que impide que esa zona de protección cumpla con su objetivo. El Ministerio de Salud nos dice que aproximadamente unas 100.000 toneladas al año de residuos sólidos terminan en lotes baldíos, calles, son quemados o son enterrados. O sea, no se les da una gestión adecuada de estos residuos y como ven quizá el fondo de la fotografía, en su mayoría son residuos sólidos plásticos que llegaron al cauce de los ríos, materia orgánica incluso en algunos casos, pero en su mayoría plástico que no se les da una gestión adecuada. Y si han participado de alguna limpieza de río urbano o alguna otra forma de participar en estas limpiezas en general
de otras organizaciones de sociedad civil se dan cuenta la magnitud del problema en cuanto a la cantidad de residuos que están siendo transportados por los ríos y que eventualmente, por supuesto, terminan en nuestros mares. Y la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales nos dice también que lamentablemente el 84% de las aguas residuales de tipo ordinario se vierten directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. O al menos un tratamiento primario, pero sin cumplir con la legislación vigente con el reglamento de vertido de aguas residuales. Entonces, tenemos tres problemas más, pero tres problemas quizá más evidentes. Las áreas de protección no se respetan, tenemos residuos sólidos en el cauce de los ríos y la calidad de estos se ve afectada también además por la calidad, por los aguas residuales. Entonces, un conjunto de instituciones inicialmente del Estado, específicamente el Viceministerio de Agua y Mares, la Dirección de Agua, estas dos entidades del Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el AIA, se reunió para tratar de plantear una solución que termina siendo este plan o esta estrategia nacional que intenta abarcar esas tres problemáticas que les dije desde 5 ejes diferentes. El objetivo general es gestionar la recuperación de los ríos urbanos mediante la implementación de acciones concretas, precisas, medibles, orientadas a mejorar el ecosistema y la calidad de vida de las personas en torno a las cuencas. Aquí hay dos ejes importantes: el ecosistema, que se va a ver beneficiado si tenemos ríos más sanos, y por supuesto la calidad de vida de las personas en torno a las microcuencas, a las cuencas en general, se van a ver beneficiados y puede cambiar su forma. La estrategia, como les mencioné, nació en el 2020 y terminaría en el 2030, pero en estos 2 años de la administración Alvarado Quesada se planteó trabajar en dos planes piloto. Iniciamos hace un año, en febrero del año pasado, con acciones dirigidas hacia la microcuenca del río Torres y la microcuenca del río María Aguilar, que ven en el mapa en, en el área naranja y en el área roja, que pertenecen al gran contexto de la subcuenca del río Virilla y de la cuenca del río Tárcoles. El río Tárcoles, la cuenca, según alguna literatura, más contaminada, una de las más contaminadas de Centroamérica, definitivamente la más contaminada de Costa Rica, que atraviesa la gran área metropolitana y que tiene muchas problemáticas asociadas a la densidad poblacional y a las ciudades, por supuesto, que la atraviesan. Ambas microcuencas, tanto la del Torres como la del María Aguilar, tienen una particularidad, una peculiaridad que además nos permitió avanzar de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente, y es que ambos pertenecen a la categoría de corredores biológicos interurbanos, que es una categoría del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del SINAC, que pertenece al MINAE, que nos permite tener anexa una gobernanza, un comité local, un montón de instituciones del Estado, sociedad civil, municipalidades, que conocen a la microcuenca y que hacen acciones puntuales en pro de su rehabilitación y recuperación. Estos comités colaboraron de forma directa y lo siguen haciendo con la línea base, pero también con sus acciones para la implementación de estos dos planes piloto de la estrategia. Este es el mapa del corredor biológico interurbano Torres, que tiene una extensión de 26 kilómetros lineales y que atraviesan los cantones de Tibás, Montes de Oca, Goicoechea y San José, y además comparte mucho del territorio y de sus cantones con la microcuenca aledaña, que es la del María Aguilar, que es esta, que con una extensión muy parecida al lineal de 21 kilómetros y atraviesa casi que los mismos cantones: La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Alajuelita y San José. Entonces tenemos un área muy definida
em, con actores muy definidos, con cantones y territorio establecido que nos permite también tomar decisiones puntuales, tener una línea base concreta y que las acciones de una microcuenca o de la otra tengan todavía mucho más potencial, porque estamos trabajando en una misma zona. Además, son llamadas microcuencas porque forman parte de una subcuenca y de otra cuenca más grande, pero significa a nivel práctico que estas dos microcuencas es donde podría decirse que nacen eh, el río Virilla y el río Tárcoles, o se alimentan, sus aguas se alimentan de, de estas dos microcuencas. Eso favorece que las acciones implementadas y sus resultados pues, se vean reflejados desde donde nacen, en este caso el María Aguilar y el Torres, hasta donde terminan y se conforman y se unen sus aguas al Virilla. La misión de la estrategia es consolidar esfuerzos para recuperar los ríos urbanos del país y la idea es que, como le mencioné, empezar con un plan piloto, pero que la estrategia asuma cada 4 años al menos dos subcuencas o microcuencas con un impacto de al menos 6 cuerpos de agua con procesos de rehabilitación al 2030. Yo creo que esta meta la vamos a alcanzar y a sobrepasar todavía más porque cada vez que expongo o que exponemos o que damos a conocer la estrategia, se nos unen más y más actores con más inquietudes y más grupos organizados que dicen yo quiero que la cuenca, la subcuenca en la cual yo vivo y yo estoy trabajando, y hay secciones y quiero que se implementen más, pues sea tomada en cuenta en la estrategia. Ahora estamos hablando con la cuenca del río Liberia, con dos submicrocuencas en Turrialba, con la microcuenca del río Jorco, en fin, son muchas las que motivan. Esta estrategia hace que se motiven y que se sumen acciones en otros espacios. Y eso es realmente el objetivo, porque queremos una estrategia que hicimos una estrategia que es completamente extrapolable a otros actores, en otros sectores del país, siempre desde la visión de cuenca urbana, ¿verdad? Todos los ejes de trabajo que están viendo en pantalla y las acciones que voy a comentar se enfocan en cuencas urbanas porque le dimos ese enfoque a la estrategia y porque para trabajar y en rehabilitar otras subcuencas, otras cuencas que no son urbanas necesitan otra visión y otros actores y otros mecanismos. En este caso, priorizamos recuperar los ríos del país, empezando por los urbanos. Y como les mencioné, las tres problemáticas y más problemáticas que tienen nuestros ríos son abordadas desde 5 ejes de trabajo. Em, Uno dirigido hacia fortalecer los mecanismos de gobernanza, el segundo a mejorar la calidad del agua de las microcuencas, a gestionar mejor o adecuadamente los residuos sólidos, rehabilitar y recuperarlos y gestionar los ecosistemas ribereños y a fomentar procesos de sensibilización y comunicación en torno a estos procesos. Las siguientes diapositivas me voy a enfocar en cada uno de estos ejes, en algunas acciones que ya hemos ido realizando y algunos pasos que queremos dar como logros que logramos en el 2020, em, producto del trabajo articulado. Y eso es, como les mencioné al inicio, em, el fin de esta charla. El logro número 1 en el eje específicamente de gobernanza es que participamos en el programa Vigilantes del Agua con el AIA. El objetivo es educar a estudiantes de colegios públicos y escuelas sobre la importancia de contar con ríos más sanos. Ya el programa Vigilantes del Agua existe y lo que quisimos fue darle un empujón dirigido hacia las cuencas y hacia los procesos de rehabilitación, ya que los niños y niñas de escuelas y colegios están siendo educados acerca de la importancia del agua. ¿Por qué no aprovechar estos espacios para educarlos acerca de la importancia de las cuencas? De hecho, también hemos
realizado reuniones de coordinación para que, por ejemplo, Río Urbano con el proyecto de pequeñas voces pueda también llevar este mensaje en forma de videos ilustrativos y de sensibilización hacia otros espacios adicionales a los que ya el proyecto está contemplando por medio del programa Vigilantes del Agua. Realizamos charlas de sensibilización como esta en muchas otras instituciones y grupos de sociedad civil articulados con el fin de llamar a la acción y motivar cada vez más conozcan acerca de la estrategia y formen parte de las acciones. La tercera, participamos en la elaboración y ejecución del Pacto por el María Aguilar, que es el de la ilustración. Es un documento que se firmó el año pasado con más de 17 organizaciones, entre ellas gobierno central, gobierno local, sociedad civil, empresa privada y academia que se involucraban y se comprometían a hacer acciones específicas en pro de la rehabilitación y recuperación del río María Aguilar. Estas acciones ya tienen sus frutos, ya se generaron sus acciones de donación de árboles, por ejemplo, programas de voluntariado, estrategias implementadas, planes de acción implementados, y esto lo gestionó directamente el Corredor Biológico Interurbano, el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, está en proceso un convenio de cooperación, también con compromisos concretos para la cooperación de múltiples instituciones y el Corredor Biológico Interurbano Río Torres, Reserva de la Biosfera. Este es un ejemplo de un análisis de redes sociales dirigido hacia la gobernanza que realizamos con compañeros y compañeras de instituciones del Estado y cuencas del México y Bolivia en colaboración de la GIZ, donde por medio de una consultoría se hizo este análisis para saber cuál es el mapeo de los actores. Si queremos estimular la gobernanza y mejorar la gobernabilidad incluso y la gestión de nuestras cuencas, es importante saber qué actores tenemos y qué poder y qué influencia y qué legitimidad tienen, y eso es lo que reflejan esos tres ejemplos de gráficos que se generó por medio de esta asesoría. En cuanto a calidad de agua, generamos un protocolo interinstitucional para abordar la inadecuada disposición de las aguas residuales, captaciones ilegales y entre otros, y en este momento estamos implementando o coordinando más bien la implementación de este protocolo en conjunto con las áreas rectoras de salud del Ministerio de Salud de las partes altas de la microcuenca del Torres y el María Aguilar, específicamente el área de salud de Goicoechea, Montes de Oca y La Unión, y las municipalidades respectivas en conjunto con la Dirección de Agua y la IA. Para mejorar la calidad del agua, necesitamos hacer acciones concretas. Necesitamos hacer inspecciones interinstitucionales, necesitamos que los actores que toman decisiones se sienten en la misma mesa, hablen el mismo idioma y vayan juntos a hacer las inspecciones, a revisar las salidas de los desagües, a revisar cuáles son las medidas que se pueden tomar en cada uno de sus puntos y hacer que la legislación se aplique de una forma coordinada y adecuada. Yo creo que esto es una de las cosas que más ha motivado Río Limpios y creo que es uno de los pluses que ha permitido esta plataforma, esta estrategia, sentar a los actores en la misma mesa, hablar de las mismas cosas y hacer acciones conjuntas, de forma tal que las acciones que ya vienen haciendo tengan un mayor valor, tengan un mayor potencial y cambien en el mediano y largo plazo las condiciones de nuestros ríos, en específicamente el tema de aguas residuales. Para eso, para que las acciones sean medibles en el tiempo, el Laboratorio Nacional de Agua de la IA y PAPS, que es un programa de mejoramiento de la calidad, de mejoramiento ambiental de la gran área metropolitana, también de la IA,
Realizamos análisis físico-químicos, microbiológicos y biológicos en varios puntos de los dos ríos, María Aguilar y Torres, para determinar la calidad de agua. Aquí este punto es para tomar decisiones en cuanto a qué calidad tenemos y sobre todo para darle un monitoreo y línea base de cómo está hoy y cómo está en momentos específicos la calidad de agua de las microcuencas. El monitoreo involucraba 12 puntos de cada uno de las microcuencas, desde la parte alta hasta donde terminan siendo el río Virilla. Y bueno, los resultados no son nada positivos, pero sí alentadores y sí potenciales hacia un cambio. Los colores amarillos pueden transformarse los naranjas pueden transformarse en amarillo, los amarillos pueden transformarse en verdes. Siempre hay un potencial de cambio, pero realmente si ven los resultados en este punto específico, que es este mayo, dado por el Laboratorio Nacional de Agua, la calidad de agua de nuestros ríos, Torres y María Aguilar, como lo ven en la gráfica, eh, no es para nada positiva. En cuanto a coliformes fecales, la clasificación del índice holandés y el índice de macroinvertebrados, que concuerdan con esta radiografía, que es lo que significa esto, un momento específico donde se tomó las muestras y nos dicen, bueno, no estamos bien, pero podemos generar acciones para que estos indicadores puedan cambiar. Ya contamos con una línea base y eso es positivo. En cuanto a residuos sólidos, identificamos en conjunto con los corredores biológicos interurbanos, con los comités locales y las comunidades, que son nuestros ojos y nuestros oídos para la toma de decisiones. Identificamos 10 botaderos clandestinos en el margen de los ríos, porque la problemática que les mencioné al inicio de la presencia de residuos sólidos en el cauce se aborda desde la educación, pero también se aborda desde la prevención. Y si los botaderos clandestinos están siendo mal gestionados, están ahí y eminentemente cuando haya lluvias y cuando se generen momentos donde estos residuos em, pasen al río, es lo que debemos evitar y lo que debemos detener. Entonces, no solo llegamos y limpiamos estos botaderos, porque realmente ese no es el fin es ir de forma articulada con las municipalidades, con las comunidades, educar acerca de la existencia de estos espacios y generar acciones para evitar que estos aparezcan. No es el fin llegar y limpiar algunos botaderos clandestinos que existan, sino es darles vigilancia constante, em, hacer educación y generar algunas acciones para evitar que aparezcan. Em, el año pasado hicimos 2 limpiezas. Bueno, por supuesto que por el tema de pandemia no se pudo hacer más, pero hicimos dos intervenciones y además la Municipalidad de Goicoechea hizo otras 2 intervenciones adicionales. Y en cuanto a las limpiezas, evitamos que 1,5 toneladas de residuos se evitara que fueran parte del cauce, que fueran transportados por el río y eventualmente llegaran al mar. Esta es algunas de las fotos que las acciones coordinadas con la Municipalidad de Goicoechea han resultado efectivas. Realmente detrás de esta foto donde están estas latas había un botadero clandestino que fue intervenido por la municipalidad y posteriormente fue cerrado para que no fuera invadido, además de hablar con los vecinos para su vigilancia y se evitara que de nuevo apareciera. Cada vez que hacemos una visita de estos botaderos, los identificamos y hacemos unas fichas técnicas con el nombre del lugar, sus coordenadas y posibles padrinos o madrinas, y sobre todo también estudiamos cuál es el dueño de la propiedad que podemos
hacer en conjunto. Muchas de estas propiedades están eh, abandonadas por sus propietarios. Muchos de los propietarios son privados, pero también muchos son estatales y la coordinación con ellos es fundamental. Con respecto al eje de ecosistemas ribereños, realizamos plantaciones de árboles nativos en el Torres específicamente, interviniendo aproximadamente 3 hectáreas y en conjunto con el PNUD y el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar se conformaron brigadas familiares de reforestación donde participaron 80 familias, 148 personas fueron capacitadas. Yo creo que lo fundamental de estas acciones no es la siembra particularmente, es el retiro de los residuos, pero además yo creo que con una importancia muy subrayada es la educación cuando les enseñamos a las personas qué es lo que hay en el río, cuando los enseñamos a plantar árboles y darles el mantenimiento adecuado, estamos transformando y estamos haciendo personas posibles agentes de cambio que nos colaboren con la vigilancia y la recuperación de los ríos. Y además, la estrategia participó de la elaboración de la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes, que ya fue oficializada y que era una deuda que la Contraloría General había subrayado para las áreas de protección, para mejorar su rehabilitación, su gestión y su recuperación. Ya existe una política que fue oficializada el año pasado, que se está implementando en este momento y que fue también impulsada en su momento por la estrategia Ríos Limpios. Además, el INBU, el PNUD, colaboraron en el diseño de una metodología para la delimitación digital de las áreas de protección. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando les mencioné que la ley forestal dice que se debe respetar en el margen de los ríos 50, 10 o 15 metros, hay que definir si son 10, si son 50, si son 15 y en qué margen, en qué momentos y en qué espacios. Esta metodología que fue oficializada es una metodología práctica, digital, no necesita eh, precisamente ir al campo, sino que se puede hacer de forma digital. Obviamente, en algunos espacios se necesitaría hacer una inspección de verificación, pero no en todos. Y esto facilita la toma de decisiones para, por supuesto, el gobierno central, pero sobre todo a las municipalidades, para evitar seguir dando permisos donde no se debe y contemplar y hacer un monitoreo de cuáles son los espacios de invasión y en cuáles se pueden generar acciones concretas. Esto nos ayuda a tener un mapa general de cuál es el estado de las áreas de protección de una cuenca en particular y priorizar puntos que hemos llamado, por ejemplo, puntos calientes, no solo en residuos sólidos en aguas residuales, sino también en invasión de áreas de protección y generar acciones concretas. Y finalmente, en el eje de comunicación, que es nuestro objetivo, sensibilizar y educar a la población acerca de la gravedad de la problemática, pero sobre todo cómo se puede involucrar. Hemos realizado campañas de comunicación por medio de redes sociales, realizamos un festival llamado Ríos Limpios también en redes sociales y todo en redes sociales producto de la pandemia, por supuesto, con el objetivo de dar a conocer tanto los avances de la estrategia, sus logros y, como les decía, decirle a las personas que pueden colaborar en estos procesos y que el objetivo final es que todos y todas dejemos de darle la espalda a nuestros ríos y empecemos a darle el frente y a sobre todo generar acciones. Dejar de ver a los ríos como momentos o espacios inseguros eh, que traen malos olores, que me traen inseguridad, que me traen peligros, sino más bien como yo, como ciudadano, ciudadana, miembro de una comunidad, trabajo,
iglesia inclusive, o asociación de desarrollo, de deportes, ASADA, etcétera, puedo colaborar para que este río mejore sus servicios ecosistémicos y pueda yo beneficiarme, por supuesto, de ellos y mejorar mi calidad de vida. Sabemos que los ríos sanos nos traen em, microclimas a la ciudad, baja la temperatura de una ciudad, los árboles dan sombra, traen animales dispersadores de semilla, atraen aves y servicios culturales incalculables en cuanto a la paz y la em, tranquilidad que me permiten estos espacios compartirlos si son seguros y son adecuados. Algunas de las campañas que hemos realizado en redes sociales son estas, acompañados de mensajes de importancia, por ejemplo, del Día Mundial del Medio Ambiente o de la importancia de cuidar el agua como bien eh, de dominio público y como bien esencial y un derecho humano también. Em, y finalmente quería mencionarles algunos de los siguientes pasos que estamos planeando para que la estrategia continúe y trascienda el gobierno y trascienda el tiempo y se em, comprometan todavía más instituciones. En marzo, este marzo que pasó, firmamos una carta de entendimiento entre el Ministerio de Ambiente y el CATIE en presencia del señor presidente ejecutivo de la IA y el señor alcalde de Turrialba para iniciar procesos que apliquen la metodología de la estrategia unida a la experiencia que tiene el CATIE, experiencia académica y de investigación en el manejo de cuencas, en pro de la recuperación de dos microcuencas en el casco urbano de Turrialba. Entonces, son ejemplos de que ya vamos migrando la estrategia fuera de la GAN, vamos migrándola fuera del Torres y el María Hilar y vamos llevando estos aprendizajes y estas acciones hacia otros espacios y contar con cada vez más microcuencas y espacios, como les decía, sanos, rehabilitados y que podamos disfrutar de sus beneficios. Y todo esto que les mencioné no sería posible sin el montón de instituciones que nos acompañan. em, Desde, como les mencioné y he sido insistente, esto no sería posible sin primero un compromiso del gobierno, un compromiso de las instituciones del Estado, los tomadores de decisiones desde lo más alto em, hasta los gobiernos locales, que acompaña al menos en este caso el plan piloto, la sociedad civil, que es un espacio, por supuesto, muy importante porque nos dan además de conocimiento técnico, conocimiento em, y vigilancia acerca del vecino y el vecina que tienen, que es el río, en este caso los comités locales de los corredores biológicos y todas las organizaciones de sociedad civil que nos acompañan, em, nos colaboran con las acciones y la implementación de las mismas. La academia es un actor súper importante que nos trae conocimiento técnico, académico, indicadores medibles, apoyos muy importantes. Los organismos internacionales, por supuesto, y su apoyo financiero en algunos momentos ha sido súper importante. Y también como un actor esencial, la empresa privada, que lamentablemente no son muchos, pero estamos llamando a que sean cada vez más y que se involucren cada vez más eh, en su rol de actores y de miembros de una sociedad cada vez más sensible y cada vez más involucrada. Y esto pasó de ser un trabajo meramente institucional a ser un esfuerzo país, un legado que queremos dejar, un trabajo iniciado que deseamos que continúe y que además queremos que cada vez crezca y formen parte más espacios. Em, Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda puntual que podamos abordar particularmente. Ahí en la pantalla está grodriguez@minae.go.cr y el link
del documento de la estrategia, que lo pueden encontrar en la página web de la Dirección de Agua. En ese link pueden encontrar no solo el documento de la estrategia como tal, sino también un documento de informe de labores de su primer año de implementación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Gabriel. Abriría el espacio para preguntas, comentarios o dudas que quieran aclarar con Gabriel. Nada más, bueno, voy primero la palabra a Sol Fernández, que es la primera en la lista. De momento, si alguna otra persona quiere hacer la consulta, además, puede levantar la mano o escribir por medio del chat para saber cómo ir dando la palabra. Adelante, Sol. Gracias, buenas noches. Gracias, Gabriel. Muy buena la presentación. Yo, bueno, siempre le estoy dando vuelta al asunto de la basura tradicional y también la contaminación de los ríos por las aguas servidas y todo eso que mencionaste, ¿verdad? Ahí, pues, AIA nos ha quedado debiendo en las últimas décadas, puesto que no se intervino, digamos, más que con la planta de tratamiento en La Oruca, pero eso es insuficiente. Yo siempre le apuesto a la educación, como bien lo dijiste, pero también pienso que podría haber inspectores ambientales y estos se pagarían por medio de las multas. Ya no basta con cámaras, que eso también sería otra manera de vigilar, sobre todo los puntos calientes que ustedes han marcado en estas zonas. También pienso que las universidades deberían, como una materia para graduarse, aparte de los TCU y todo eso, tener un voluntariado para concientizar y poder también tener algún tipo de voluntarios. Yo creo que muchas personas no se imaginan la realidad que tenemos en los ríos, diciéndonos un país verde. También pienso que una recolección más seguida de basura no tradicional es importante porque en todos los barrios, bueno, hay unos peores que otros, dependiendo de la municipalidad, hay una recolección eficiente o no. La de San José no es tan eficiente, la de Montes de Oca, por ejemplo, esas son las dos municipalidades que me competen. Yo diría también apoyar a emprendedores que están reutilizando materiales que no son reciclables. Yo conozco a un señor y he querido apoyarlo y sin embargo, pues no he tenido la suerte y como él debe haber muchas personas más que, por ejemplo, no sabía cómo disponer de pintura vieja y esta persona, yo le llevé como 25 latas de varios vecinos y él las reutiliza y hace cosas como bloques, cunetas, otras cosas con plásticos que no son reciclables, y es una manera al reutilizar de evitar que esa basura vaya a los ríos y por ende al mar. O sea, cosas así, porque yo siempre pienso que el recoger la basura es como decir, como lo del pescado, que no es lo mismo dar el pescado que enseñar a pescar. Bueno, no sé si se compara esa cosa, o sea, que recoger la basura es algo inmediato, pero que hay que ir a la raíz, que es concientizar a las personas, y a veces cuando se le habla a la gente y se educa, o se trata de educar, mejor dicho, y no hay respuesta, pues entonces donde duele es el bolsillo, y para eso, como digo, si hubiera inspectores que se paguen por medio de multas, por ahí comenzaríamos tal vez ordenándonos. Muchas gracias. Gracias, doña Sol. Sí, efectivamente, esto es un tema que da para hablar ampliamente y nos puede dar horas acerca de cómo poder hacer, pero efectivamente es un tema con muchas aristas y con muchas acciones pendientes.
Me parece que la articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, las municipalidades no ha sido el adecuado, que no hemos logrado llegar al nivel de educación en tema de residuos de forma adecuada y tampoco damos las herramientas para hacerlo. Efectivamente, como usted mencionaba, algunas municipalidades generan em, em, gestiones para recolectar residuos con un valor agregado a residuos de reciclaje. Otras municipalidades no hacen el esfuerzo en lo más mínimo. Unas son ejemplos de incluso compostaje. Me parece que cuando se lanzó el Plan Nacional de Compostaje, que eso por cierto es una buena noticia, que ya contamos con un Plan Nacional de Compostaje, la Municipalidad de Jiménez llegó con un ejemplo de su implementación con composteras y recolección de residuos orgánicos. Bueno, eso no sería posible si sus habitantes no estuvieran educados y no supieran cómo manejarlos adecuadamente. Necesitamos calar una y otra y otra y otra vez desde quizá el origen, que es el rechazo de los productos. Que consumamos solamente lo necesario, que podamos rechazar aquellos productos altamente contaminantes que, que no se pueden reciclar, que no se pueden reutilizar y cuya gestión es muy difícil. Vamos a ver. Y aquí también se han generado algunas acciones a nivel ya general o nacional en cuanto a políticas para sustitución y rechazo de plásticos de un solo uso. Las instituciones del Estado ya no compran plástico de un solo uso. Es prohibido a partir de hace poco entrar con plástico de un solo uso a parques nacionales, tratando de educar también a los turistas nacionales e internacionales. Estamos hablando con la Embajada de los Países Bajos para instalar un dispositivo de recolección de residuos sólidos en el cauce del río del río Tárcoles, y no solo para gestionar bien o gestionar mejor los residuos que ya están ahí y capturarlos, sino también educar acerca de cuál es la cantidad de residuos y toneladas que se vierten a los ríos y llegan eventualmente al mar. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y nos toca involucrarnos y favorecer y promover emprendimientos. Lastimosamente estamos pasando por una crisis económica importante, pero cada vez que nosotros, al menos desde mi oficina, vemos que hay algunas opciones de concursos para emprendedores que tienen que ver con residuos sólidos, los estimulamos y de hecho estamos hablando con otros bancos y inclusive la Junta de Protección Social de San José para estimular algunos recursos nuevos que, que generen emprendimientos que vayan dirigidos hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular, que es básicamente también tocan temas de residuos y que todos nos podamos involucrar. Eh, no, hay mucho por hacer. No quisiera seguir andando en este tema en particular, pero es mucho todavía lo que nos falta. María Jesús tiene la mano levantada. González. Ok, perdón, entonces voy a agregar. Mientras le paso la palabra a Enviarme, no sé si es Josué. Le paso la palabra a Enviarme. Aquí está la lista. Gracias, Gabriel. Y Enviarme, adelante. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, primero que nada, presentarme, soy Josué Jiménez, el fundador de la organización Enviajarme. Gabriel, muy agradecido por todo lo que compartiste hoy, muy valioso, y también Alonso por facilitar el espacio. Bueno, mi consulta va un poco dirigida a bueno, como al alcance que tiene ¿verdad? Ríos Limpios.
A nivel nacional, obviamente siempre enfocado en ríos urbanos, pero sí me gustaría saber, digamos, como qué posibilidad hay de otras organizaciones de involucrarse ¿verdad? En el plan actual, em, porque bueno, desgraciadamente la organización mía no pudo ir a una actividad que hubo el año pasado y bueno, no sé si tal vez eso hizo que nos desligáramos un poco, pero por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo actividades de educación ambiental y limpiezas de ríos ¿verdad? En cuencas que van directamente al río Virilla, como son el río Uruca en Santana y el Ujú, río Pacacua ujú. en Ciudad Colón. Entonces yo siento que, ¿verdad? A pesar de no ser, yo sé que el río urbano maneja mucho lo que es el puro GAM, ¿verdad? Pero de ahí hay otras organizaciones que también conozco que trabajan en Belén, trabajan en zonas que desembocan en el Virilla y que obviamente eventualmente en el Tárcoles, que siento que pueden sumar muchísima información, datos de los tipos de materiales y pesajes de los residuos que desembocan en estos ríos. Eh, y bueno, nosotros ahorita estamos sí estamos de lleno con el Plan Nacional de Residuos Marinos, pero nos gustaría mucho Ujú. trabajar también con ríos limpios. Entonces, no sé qué apertura hay para nosotros, digamos, para involucrarnos y para otras organizaciones, o si ya el proceso pues inició con los que estaban, o cómo se podría como tomar en cuenta también estas otras organizaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias por mencionar también el plan de residuos marinos, que es algo que también estamos haciendo desde el despacho con la UNA, con el TEC y con un montón de instituciones más, que también tiene como fin, pues esto que mencionábamos, cuando tenemos mucha jurisprudencia y muchos planes que, bueno, están en camino de ser implementados en la parte continental, pero ¿qué pasa cuando los residuos llegan al mar y quién los gestiona? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué acciones podemos generar? Em, como les mencioné, pues el plan piloto en el Torres y en María Aguilar, pero eso no em, impide que podamos explorar otras microcuencas en otras partes del país. De hecho, como les mencioné, estamos hablando con organizaciones del Río Jorco, con el Río Liberia, con Turrialba, para llevar la metodología de la implementación de ríos limpios hacia esos espacios. Claramente de forma articulada y con grupos base que se puedan hacer cargo. Lamentablemente el ministerio no tiene la capacidad para irse de lleno a esos espacios, pero sí a estimular, orientar, conectar con otros actores, darles apoyo y darles seguimiento em, en su implementación. Por ejemplo, muchos de los árboles que se siembran en los espacios son donados por la Comisión, perdón, por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por el ICE. em, las inspecciones están dadas por la Dirección de Agua, que además tiene oficinas regionales en el país. El AIA también colabora con el tema de bandera azul ecológica. Tenemos los observatorios ciudadanos, que son espacios también de toma de decisión, de acciones de involucramiento en las comunidades que estimulamos y que generamos invitamos a que sean más. Entonces, no está para nada escrito en piedra cuáles son los actores que forman parte y cuáles no. De hecho, está abierto para que organizaciones se sumen más, si fuera en el caso de sumar acciones en el Torres y en María Aguilar o involucrarse en otras microcuencas. Entonces, quizá para vos específicamente, te pediría que nos pusiéramos en contacto y que me escribieras en el correo electrónico, que si no lo tomaste de la presentación, lo puedo escribir aquí en el chat, para hablar quizá en otro espacio y poder generar diálogo y acciones concretas. El correo tuyo lo compartí por el
Ya, entonces, ahí queda. Ah, bueno, ahí está. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, anotado el correo. Pura vida. Con todo gusto. Gracias, Josué, gracias, Gabriel. Le pasaría la palabra a Mario Mora y después de Mario Mora, en el momento estaría María Jesús González. Primero Mario, entonces adelante, Mario. Mario Mora, Te digo si está por aquí. lo escuchamos. Mario, ahorita tienes el micrófono apagado. Adelante, yo creo que ya. Ahorita está apagado, Mario. Se prende y se apaga. Si mejor mientras. Mientras Mario soluciona, podemos darle la palabra a María Jesús. Correcto. Entonces, adelante, María Jesús. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es María Jesús, yo trabajo para el Ministerio de Salud de Tirarán. Quería contarles que acá tenemos una microcuenca, que estamos en este proceso desde hace 5 años y cuando vimos la estrategia de ríos urbanos que ustedes están trabajando, nos interesamos muchísimo porque eso hace, ¿verdad?, como una estandarización a nivel nacional y nos permite tener y compartir las experiencias. Sí quería consultarles en el tema que está en este momento en la Asamblea con la reforma del artículo 33 de la Ley Forestal, ¿verdad?, esto que ahora se pretende o se quiere permitir ciertas construcciones en el área de protección. ¿Cómo se quiere abordar este tema o si hay algún tipo de lobby ya en la Asamblea que se pueda, digamos, apoyar o por lo menos investigar un poco más qué es lo que se quiere, ¿verdad? Porque nosotros al menos acá tenemos, como les digo, 5 años tratando de recuperar una microcuenca urbana y eso que tenemos un transecto así de como 4 kilómetros, ¿verdad?, que es pequeñísimo y ha costado muchísimo, no me imagino, ¿verdad?, en el área metropolitana, ¿verdad?, lo que debe costar, pero sí quería consultarles eso, ¿cómo están abordando este tema que está en este momento en discusión? Muchísimas gracias, María Jesús, y me encanta que escuchar de otras experiencias que orgánicamente se dan, porque realmente es así. Quizá no tenemos toda la información de qué están haciendo todas las instituciones en todo el país, pero sabemos que ya nosotros llegamos con un trabajo previamente hecho. Simplemente lo que hicimos fue organizar instituciones, darle un formato a un documento, escuchar lo que todas tenían que hacer y plasmarlo en una estrategia. Pero ya el trabajo que venían haciendo otras en otros espacios suma y nos dio en su momento conocimiento para establecerlo y ahora el empuje para que lo sigan haciendo. Con respecto al proyecto de ley, pues bueno, entiendo que es un proyecto que lo que pretende es no exactamente estimular construcciones nuevas en las áreas de protección, sino fomentar el acercamiento de las personas hacia los espacios de, vamos a ver, de aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que nos dan los ríos. Ok, explico. A veces, en algunos momentos de las áreas de protección son vistos como espacios de nadie, que con potencial para ser invadidos, con potencial para ser espacios de inseguros. Si nosotros nos apropiamos de los espacios que nos dan los ríos y las zonas de protección como una forma de llegar a ellos, nos permite empoderarnos y hacer acciones particulares. Por ejemplo, hay algunas acciones o ideas o proyectos como rutas natururbanas que permiten que las personas podamos accesar a los ríos por medio de alguna plataforma, por ejemplo, alguna acera móvil que además permita la permeabilidad del suelo y que no invada el área de protección, que permita ingresar al río de una forma segura
Y eso es básicamente lo que permitiría este proyecto de ley, siempre, por supuesto, respetando algunas de las prohibiciones que pueda hacer y que nos plantea la ley forestal, pero ahora la ley que tenemos es muy restrictiva en cuanto a, son zonas que de no take, básicamente, de no se puede hacer nada y no se puede dar ningún tipo de aprovechamiento ni positivo ni negativo. Bueno, la idea es un poco cambiar esa visión y permitir a las personas hacer tipos de aprovechamiento de turismo, de ecoturismo, por ejemplo, aprovechamiento cultural y recreativo en algunas zonas que ya de por sí se dan en algunos momentos, ¿verdad? Cuando tenemos algunos ríos que son limpios, como, vamos a ver, por decir algo, Río Azul, algunas cataratas de La Paz y demás, el acceso a ese río se da, sí, se da orgánicamente. ¿Por qué no hacerlo en los ríos de la gran metropolitana? ¿Por qué no hacerlo en otros espacios donde podamos aprovechar y no solo disfrutar del mismo y retomo este concepto de no darle la espalda, sino que involucrarme con él y generar acciones? Bueno, por ahí entiendo que va el proyecto de ley. Está muy en pañales en cuanto al proceso en la Asamblea Legislativa. No se le ha solicitado todavía el punto de vista al Ministerio, ni de Salud ni de Ambiente, pero al menos entiendo que ese es el espíritu que rodea al proyecto de ley y que por supuesto pues tendrá su momento para ser discutido, ser mejorado y ser blindado para que no se convierta en un portillo para invasiones, que no se convierta en un portillo para hacer uso inadecuado de las áreas de protección. Vamos a ver si Mario ya pudo Gracias, María. activar su micrófono. María Jesús. Mario, vamos a ver si no lo comentas por acá. Aquí, si no Mario preguntaba sobre acciones desamparados, creo. Voy a ver un momento, ok. Jorge Antonio, mientras tanto, escribe en el chat que gracias por la presentación, que le gustaría proponer que eventualmente incluir acciones de la estrategia en las cuencas del río Toyogres y el Reventado. Pues sí, don Jorge, cuando nosotros terminemos de hacer el plan piloto en el Torres y el María Aguilar, vamos a hacer un documento vamos a ver, de aprendizaje de todas las acciones que hicimos y además de proponer algunos otros espacios de microcuencas que pueden ser tomadas en cuenta en las siguientes etapas de la estrategia Río Limpios, adicionales al Torres y a María Aguilar. Entonces, haremos un estudio de dónde ya hay información, dónde ya hay trabajos, dónde no las hay, pero hay voluntad. Y de hecho, el río Toyogres es el río Toyogres es uno de los que fue tomado en cuenta en la auditoría que hizo la Contraloría General de la República en cuanto al estado de las áreas de protección. Entonces, es posible también que sea, por supuesto, tomado en cuenta. Mario dice que no se puede comunicar, pero que su pregunta es que si hay algún proyecto de recuperación en los ríos de desamparados. En Desamparados estamos explorando posibilidades con la municipalidad y el río Jorco, que es que es una microcuenca que tiene mucho potencial también para ser recuperada, al menos en la parte alta, que cuando baja igual tiene la misma problemática que el Torres, que María Aguilar y demás, pero eso es lo que hemos explorado hasta ahora en Desamparados y las acciones están ahí iniciando para su oficialización. Sí, Gabriel, quizás complementar, y bueno, me imagino no está de momento incluido en
en ríos limpios, que no lo están mencionando. Según entiendo, en el Tiribí se está gestionando la creación de un corredor biológico interurbano para el Tiribí. Ujú, ujú. Entonces, digamos, se está al tanto. Pero en este caso, digamos, vendría a tener la misma figura que tiene el Torres, que tiene el María Aguilar, entonces creo que siendo un río, digamos, que en este caso también, atraviesa parte de lo que es Desamparados, creo que también por ahí podría haber un espacio donde podría, digamos, vincular la estrategia, o bueno, también me imagino que el interés de Mario también es poder colaborar. Entonces, Mario, si quieres ahí me puedes escribir y yo te paso el contacto, digamos, de la gente de la MUNI San José que está con eso para que te pueda dar información sobre qué están pensando, qué está gestionando para el Tiribí. Y bueno, no sé, Gabriel, si tienes como eso en el radar. Sí, por supuesto que los nuevos corredores biológicos y los que están en proceso de formación son potenciales espacios de gobernanza, al igual que los observatorios ciudadanos, al igual que los proyectos de los programas, perdón, de bandera azul ecológica y todos estos espacios de gobernanza que reúnen a que reúnen actores interinstitucionalmente y que podemos catapultar y proponer e impulsar incluso acciones con mucho más potencial. Entonces, vean que si vemos en un mapa, bueno, eso me parece una tarea muy bonita que podamos hacer, poner en un mapa georreferenciado cuáles algunas de las acciones que están naciendo, que están maduras y que están en proceso de inicio incluso. Tenemos un mapa con bastantes puntos y que emociona y que da motivación para seguir, para seguir avanzando. Sí, por ahí otra pregunta de Mario en el chat. Que dice Mario que existe el recurso de amparo del Coribicí. ¿Qué acciones está haciendo el MINADA para darle seguimiento a este recurso que condena a las municipalidades de la GAM? ¿Será Se estará hablando del voto Garavito. será el voto gravito? Me parece, si es bueno, nos dice si es así. Gravito, correcto. El gravito, bueno, obligó a las instituciones del Estado y de las municipalidades a tomar decisión y se creó una gran comisión. Esta gran comisión trabajó implementando un plan de gestión de la cuenca del río Tárcoles, que por cierto será lanzado la próxima semana. Aprovecho el espacio para mencionarlo. Vamos a ver qué fecha exactamente. El, mm, el 14 de abril se va a lanzar el plan de gestión para el manejo de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, producto del trabajo de esta comisión conformada por el voto Gravito. Entonces, para que estemos pendientes y yo con todo gusto cuando tenga el documento oficial después de ese día se los puedo compartir porque ese sería un gran momento en el cual ya se va materializando el trabajo de esta gran comisión que por cierto lleva bastante tiempo trabajando. Ok, ¿alguna otra consulta, duda, comentario? No sé si por parte del Centro Cultural hay algún aporte que quieran hacer. Ok, no sé si José estás por ahí. Ok, José, si quieres hablar, adelante. Hola, hola. Hola, Alonso. Hola, José. Hola, le escuchamos. Hola, muchas Hola. gracias, Gabriel, por todo. No, nada más agradecer de parte del Centro Cultural otro martes más, otra charla esta que son tan ricas, que nos dan temas y
y nos educan también a nosotros en temas que quizás no exploramos tanto, con la oportunidad de escuchar a personas como Gabriel, que la verdad nos parece fundamental, y también pues de nada, nos deja como la espinita. De hecho, ahí en Gabriel, cuando pusiste la filmina de instituciones participantes, no está Cooperación Española, entonces me brincaba ahí la espinita de también cómo podríamos, por ejemplo, nosotros como Centro Cultural eventualmente participar de alguna forma o tomar en cuenta alguna actividad de las que estamos haciendo, de hecho, con esto de Ciudad Paisaje o algún otro encuentro cultural que atienda también a esta particularidad de la educación y la cultura como posibilitador de que las personas aprendan esos procesos. Y también de forma personal, también me saltan dudas de cómo eventualmente desde nuestras comunidades podemos participar en estas iniciativas. Entonces, nada más agradecerte y estar al tanto de lo que vaya avanzando para ser de forma más activa un participante más a nivel comunitario. Entonces, muchas gracias. No, excelente, José. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto que la ventana, más bien o la puerta de invitación a formar parte del Centro Cultural de las Estrategias está abierta. Podemos hacer quizá la gestión de los contactos por medio de Alonso, porque como expuse, hay un eje específicamente de comunicación, de sensibilización, de educación, en el cual ustedes perfectamente pueden apoyar. Además, están dentro de ubicados territorialmente dentro del corredor biológico, creo que es el Torres. Y bueno, ya tienen el enganche con Río Urbano y estos espacios de educación y sensibilización. Y bueno, hay muchos momentos, el Día del Agua, el Día de la Acción por los Ríos, el Día de los Océanos, que podamos generar charlas y espacios en conjunto, además de, por ejemplo, utilización de las redes sociales, la pauta del ministerio, en fin, hay otras, muchos espacios que podamos aprovechar en conjunto. Entonces, no, por supuesto que podamos hacer ese enganche potencial en conjunto. Y muchísimas gracias más bien por la disponibilidad. Ajá. Sí, Gabriel, nada más tal vez para robarme un segundo aquí publicitario. El día 15, aún no lo hemos publicado en redes porque estamos a punto de publicar unas infografías con el proyecto San José Ciudad Paisaje, pero el día 15 vamos a tener una reunión abierta, una convocatoria a asociaciones y colectivos. Por supuesto, Río Urbano es un aliado importante, pero queremos también conocer a otras personas, y el día 15 de abril de este mes vamos a un poco exponer el proyecto y ver cuáles son las iniciativas que pues pueden formar parte de esta propuesta, quieren escuchar. Y bueno, también te invito a, luego quizá te puedo pasar la información, pero también a la gente que está viendo, para que estén atentos a las redes sociales y si tienen el gusto de acompañarnos ese día, puedan hacerlo, conocer el proyecto y ver en qué posibilidad nosotros como Centro Cultural podemos aportar también. Entonces, nada más sería eso y de nuevo, gracias. Y gracias, Salo, por todo. Sí, no sé, nada más que sabes ahí, sí comentar también. Yo creo que por ahí, por el eje de, me parece, aunque digamos que también está ahí en evolución, y me parece que también lo del proyecto de San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural que está impulsando nos va aportando también el tema de ecosistemas de una otra manera. Entonces, que viene también con la lógica del fortalecimiento de la conectividad biológica de una otra manera. Entonces creo que también por ahí, dentro de ese eje, también me parece algo importante que vincular. No sé, nada más, bueno, agradecer a Gabriel por dedicar este tiempo de venir aquí a comentarnos gran parte de lo que es la estrategia y en lo que se ha venido avanzando este año de trabajo. O sea, realmente ya llevamos, bueno, en realidad 2 años, más de 2 años, desde que se publica, que ya hace un año.
Y quizás te quede el mensaje que esto es algo a largo plazo. Creo que también lo que busca principalmente, eh, primero generar esa plataforma de enlace, porque creo que gran parte de la dificultad con estos temas es el tema de todo lo que tiene que ver con gobernanza, cómo articular. Creo que todos hemos vivido en la cotidianidad cómo afecta que de repente no se coordine bien pavimentar una calle o de repente que bien rompan y demás. Un tema también de que es de no coordinación. Entonces también hay que entender que los procesos de recuperación y gestión, digamos, de cuencas, partiendo que son territorios compartidos, de eso es súper fundamental. Mucho siempre de esta lógica, he venido, digamos, siempre hablando Gabriel, que ha venido liderando también este proceso, es que no se busca duplicar esfuerzos, de una otra manera lo que se busca es articular, eso me parece súper importante, es sumar, es potenciar, y de una otra manera, dentro de todo esto es multiplicar lo que se puede hacer y generar más bien un impacto colectivo. Entre más seamos, mejor, y entre más logremos estar alineados también, y lograremos también revertir de otra manera, o bueno, generar un impacto bastante positivo en eso. Generar comunidad, como menciona José. Agradecer a Gabriel, y igual aquí, invitar a todos aquí de otra manera a empaparse más también de todo lo que es la estrategia. Yo trataré de enviar, bueno, nada más indicar lo que es la charla, que está haciendo, quedará grabada, entonces se retransmite el día jueves a las 7. Y con eso igual les llegará un correo con la información de la retransmisión, con el enlace, pero voy a aprovechar para compartir también el enlace de lo que es la información de la estrategia, para que la puedan tener a mano. Para los que están hoy presentes aquí, para los que están, los que llegará el correo de retransmisión, que no pudieron estar aquí hoy, también les llegará esa información. Y por ahí quedó el enlace del correo de Gabriel, para que también puedan, una vez que también revisen el documento de la estrategia, pueden ampliar también las consultas, dudas que tengan, o propuestas que tengan también, eso es súper importante. No sé, Gabriel, si querés decir, ya, estoy cerrando, pero no sé si querés decir algo antes de ir cerrando. No, más que agradecerles a todos por el espacio, por el involucramiento. Yo creo que si están aquí es porque están sensibilizados, tienen algún tipo de involucramiento o les interesa simplemente el tema y aprender. Pero si es así, todos podemos ser potenciales agentes transformadores de nuestra realidad, de la realidad de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestro incluso trabajo. Desde pequeñas acciones como separar, reciclar, reutilizar, rechazar, hacer compostaje, involucrarme con mi comunidad, con el río, qué río está pasando cerca de mí, qué pasa con mis aguas residuales, hacia dónde van, se gestionan adecuadamente, dónde viene mi agua, quién me la da, desde qué fuente. Son preguntas y acciones muy pequeñas que pueden generar grandes transformaciones y quizás esa espinita de conocer, bueno, qué asociación de desarrollo estará cerca mío, qué comité de deportes puede hacer algo, si he visto los afiches de Río Hermano para las limpiezas, si puedo motivar más acciones en mi comunidad. Son pequeñas cosas que podemos ir cambiando y como les decía a lo largo de la charla, dejar de darle la espalda no solo al río, sino a todos los temas ambientales y empezar a hacer algo, a involucrarme y a ser yo un o una agente de cambio, de transformación. Y, y, y no, muchísimas gracias por el espacio, por formar parte de esta noche educativa y espero que dejarlos con muchas inquietudes y sobre todo muchas ganas de trabajar y de involucrarse. Bien, muchas gracias, Gabriel. Nada más recordar una idea, o más bien dejarle las espinitas. Todos vivimos en una cuenca, una microcuenca.
y de una otra manera los impactos que tenemos en nuestro entorno inmediato afectan a esto y desde ese punto de vista también desde nuestro metro cuadrado podemos ayudar a mejorar nuestro entorno y nuestra comunidad. Antes de cerrar, nada más quiero invitar, bueno, los primeros martes de mes tenemos esta serie de charlas. Para el mes de mayo tendremos una charla de residuos, más bien, bueno, el tema de residuos sólidos, el tema de contaminación marina y también abordando el tema de microplásticos. Y eso para el primer martes de mayo. Y en este mes, una actividad adicional también, que también forma parte de lo que es el proyecto de Ciudad Paisaje, tendremos un conversatorio en el tema de huertas urbanas, comunidades y transformación social, que principalmente lo que interesa es un poco conocer cuáles son los impactos a nivel social que tienen este tipo de proyectos, a nivel de las comunidades, más digamos lo que implica también el tema de recuperación de espacios a partir de este tipo de intervenciones. Eso sería el 22 de abril, que justamente se celebra el Día Internacional por la Madre Tierra. Entonces, este mes celebraremos con el tema de huertas a las 7 p.m. el jueves 22 de abril. Invitarlos a que nos acompañen y seguir las redes sociales de Centro Cultural de España y el Río Urbano. Y por ahora sería todo. Pues nada más agradecerles a todos los que han estado, todos y todas que nos han acompañado hoy y nos estén viendo en nuestra transmisión. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.